el domingo que viene podés compartir la palabra. Y digo, bueno, sí. Y desde ese momento he sentido una gran responsabilidad y un gran peso sobre mí de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y tengo algo para compartir. Yo voy a leer en la Biblia Reina Valera, la versión 1960. No sé que algunos la tenemos todavía, la 1960. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, un capítulo y un pasaje muy conocido de la palabra de Dios, que es tremendo, que Dios me habló mucho esta semana con este pasaje, que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el versículo clave, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta es una carta del apóstol Pablo, San Pablo, a la iglesia que está en Efesios, ¿no? Acá habemos cristianos que tienen muchos años, ¿verdad?, en el Evangelio, y que muchas veces hemos leído este pasaje y hemos sido ministrados a través de este pasaje de la palabra de Dios. Quería empezar diciéndoles que, presentándome un poco, mi nombre es Marco, soy de Uruguay, para los que no me conocen, y estoy casado, felizmente casado, con Fabiana. Yo le digo Fabi, así cuando ustedes la conozcan le puedo decir Fabi. Y tengo dos hijos preciosos, Samuel, de 18, y Sofía, de 15. Ellos más o menos en 2 meses van a estar acá, si Dios quiere, y vamos a poder estar juntos y poder compartir este tiempo aquí con ustedes. Nosotros en Uruguay durante muchos años estuvimos trabajando para el Señor, fuimos trabajando como pastores y también siempre en equipos de misiones allá en Uruguay. Mi padre, Juan, ¿sí?, era un soldado del ejército, ¿sí?, de Uruguay. Era un soldado del ejército, y los que somos hijos de militares sabemos cómo se viven las cosas en la casa de los militares, ¿no? Mi papá sirvió al ejército durante 30 años aproximadamente, entre los años 50 y los 70, ya del siglo pasado, ¿no? De otra época que muchos no vivimos y no conocemos. Yo sí recuerdo todas las historias que mi padre me contaba de lo que él vivía, ¿sí?, que era muy duro. Era muy duro ser miembro del ejército, y era post-guerra mundial, post-segunda guerra mundial, y nunca se sabía cuándo vendría la siguiente. ¿Se acuerdan que entre la primera y la segunda hubo poco tiempo? Y después de la segunda no sabían qué iba a pasar, si no iba a venir una tercera inmediatamente. Entonces todos los países del mundo prácticamente invirtieron mucho dinero en sus ejércitos, y todo el mundo tenía sus ejércitos por las dudas de que fueran agredidos. Y mi papá, no fue por opción de vida,
ser miembro del ejército, sino porque era lo que él podía hacer en aquel momento. Él era, digamos, del interior de Uruguay, de la frontera con Brasil, en una ciudad llamada Rivera. Era de ahí, papá. Y bueno, él cuenta que con 17 años, antes de tener la mayoría de edad, se quiso enlistar en el ejército. Y bueno, tuvo un año como de agregado que se llamaba. Y él siempre me acuerdo que me contaba que el primer trabajo que le dieron, que no lo podían tomar como soldado, pero él quería estar allí, fue limpiar un campo de piedras. Había un campo que estaba lleno de piedras y él los tuvo que limpiar todo, ¿no? Tuvo un año para limpiar el campo, dice, de tanta cantidad de piedras que había. No sé el tamaño del campo del ejército. Bueno, y lo otro que recuerdo es que él me hablaba mucho acerca de lo duro que era ser parte del ejército, de a veces las humillaciones que tenía que recibir por parte de sus jerarquías, y qué difícil que era, ¿no?, poder ser parte y miembro del ejército. Algo que recuerdo también de mi papá, hasta que falleció el año pasado, era su disciplina. Un soldado disciplinado. Ellos, el ejército, lo que imprime en los soldados, entre otras cosas, son varias cosas que voy a comentar ahora, pero una de las cosas que imprime es la disciplina, ¿sí? Que seas bueno para levantarte, no sé, a las 6 de la mañana, a las 0600, ¿no? Para que nadie tenga dudas. No es a las 6 AM, PM, no. A las 0600, todos saben lo que son las 0600. Es las 6 de la mañana. Y mi papá era muy disciplinado, estando jubilado se levantaba a las 0600. No tenía razón, ¿verdad? Podía estar hasta las 0800 en la cama, pero él se levantaba a las 0600. Y como somos los uruguayos, le gustaba tomar mate en la mañana y después salía a caminar. Siempre caminaba muchos kilómetros por día. Cuando era más joven, 10 kilómetros por día. Y en los últimos años 5, 8 kilómetros por día, todos los días, aunque lloviera, ¿sí? Aunque lloviera, aunque hiciera frío, él salía a caminar porque él tenía esa necesidad de hacerlo, ¿no? Había algo en su interior que decía, yo tengo que hacer ejercicio para estar bien físicamente. Un soldado tiene que estar bien físicamente, ¿sí? Y un soldado tiene que estar bien alimentado. Porque nunca sabes cuándo va a venir el momento de la batalla. No es lo mismo levantarse y comerse un pan con manteca, ¿no? Y hacer, no sé, una dieta de lechuga y tomate. Que levantarse y comerse un churrasco o una carne asada de mañana para estar con toda la proteína, con toda la fuerza. Los soldados tienen que estar siempre fuertes. Veo este pasaje de Pablo y veo a un Pablo comparando a la iglesia con un ejército. Nos compara con un ejército y a nosotros, los cristianos, con soldados. La primera gran revelación que podríamos decir de este pasaje es que somos soldados de Cristo. No sé si lo sabías. Si sos parte del ejército, si sos parte de la iglesia, sos un soldado en el ejército de Cristo. Pablo conocía al ejército de los romanos, ¿verdad? El imperio romano se había extendido en ese tiempo, ¿sí? Y antes, en esa región del mundo, eran los que dominaban el mundo, eran los que dominaban la tecnología, los que tenían las mejores armas, las mejores estrategias de guerra, y Pablo lo conocía y también lo admiraba. Entonces él hace una comparación que hay un mundo espiritual, ¿sí?, donde nosotros actuamos como soldados en ese mundo espiritual. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y acá hay un principio muy importante. Nos está diciendo que debemos fortalecernos, no si tenés ganas, ¿no? Si tenés ganas, fortalecete, no. Hay una orden ya de parte de Pablo como un general, podríamos decir, del ejército de Cristo, escribiéndole a los ejércitos de Cristo en Efesios, diciéndole,
hermanos, deben fortalecerse, porque no sabemos cuándo va a ser el momento que vamos a entrar en batalla. Uno de los principios importantes del ejército es que siempre hay que estar alerta y siempre hay que estar firmes y siempre hay que estar atentos y fuertes, porque en cualquier momento podemos entrar en batalla. En cualquier momento podemos ser atacados. Y cuando somos atacados, mejor que estemos prontos a que estemos débiles. Imagínense que llega el día de la batalla y usted no desayunó, ¿no? Físicamente. ¿Qué va a pasar? Usted va a ir a la batalla, va a estar vestido como un soldado, va a tener cara de soldado, va a tener, indumentaria de soldado, pero va a estar débil. Y se tiene que pelear cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, con otro, soldado del ejército enemigo. No vas a tener fuerza para seguir. Recuerdo algunos pasajes en el Viejo Testamento de aquellos soldados de David que dice que lucharon durante todo el día y que les quedó la espada pegada en la mano, ¿se acuerdan? Y que pelearon durante todo el día. Hay varios pasajes bíblicos que hablan de esto de las batallas físicas. Y si ustedes son buenos observadores de la palabra, si les gusta estudiar, van a ver que las batallas no eran cuestiones de minutos, eran cuestiones de horas, de días enteros. Empezaban en la mañana y a veces terminaban en la noche. Y la diferencia no solamente estaba en que tuvieras buenas herramientas o buenas armas y buena estrategia, sino que fueras fuerte, que al final del día pudieras estar en pie con el arma en la mano y siguieras peleando. Eso hacía la diferencia entre los que estaban bien alimentados y los que estaban mal alimentados. Por eso también en el Viejo Testamento habla mucho acerca de los sacerdotes. ¿Se acuerdan que los sacerdotes dicen en el Viejo Testamento que tenían que tomar un poco de la carne que era sacrificada? ¿Se acuerdan? Si leen esos pasajes, porque ellos para la batalla espiritual, para la administración en el templo, tenían que estar bien alimentados, porque la batalla espiritual también consume energía física. La batalla espiritual consume energía física. Hay veces que uno quiere entrar en ministración y ministrar a las personas y uno dice, voy a hacer una semana de ayuno antes de ministrar a alguien. Cuando llega el día de la administración estás destruido, no querés más nada. No, la semana anterior tendrías que orar y todo, pero tendrías que estar bien alimentado, porque cuando estés en pie de batalla espiritual se va a demandar mucha energía física en ese mundo de batalla espiritual. Entonces la primera gran revelación es que somos soldados. La segunda gran revelación es que estamos en batalla, hermanos. Estamos en una guerra espiritual constante contra el enemigo. El enemigo y sus huestes espirituales de maldad están a nuestro alrededor queriendo destruir nuestras vidas y también impedirnos el avance del Evangelio. Admiro a Pablo porque este Pablo que estaba acá escribiendo esta carta, él dice que estaba en prisiones. Soy, ¿verdad?, prisionero de Cristo, dice en un momento él. Como que Cristo permitió que él fuera, ¿verdad?, encerrado. No fue prisionero del ejército romano, del imperio romano, sino que era por voluntad del Señor. Él creía de que había un propósito de que él diera a conocer el Evangelio hasta en la propia cárcel, aquí en cadenas. Y yo me imagino, ¿cómo actuaríamos nosotros si estuviéramos presos injustamente? Lloraríamos, ¿verdad? Capaz que estaríamos amargados, estaríamos frustrados, nos preguntaríamos, Señor, ¿por qué me permites vivir esto? ¿No? ¿Qué hice mal, Señor? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Qué me llevó a estar acá? Pero Pablo entendía claramente que era el Señor que lo había llevado hasta ahí. Miren lo que dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es importante estar firme. Si ustedes leen este pasaje, no te dice que te garantiza la victoria y que vas a tener la victoria por estar bien alimentado y por estar firme. Te dice que vas a estar en pie al final del día. Vas a estar en pie después de la batalla.
Vas a seguir en pie, no vas a ser derrotado. El Señor nos llama a victoria. La victoria de los cristianos es estar en pie a pesar de la batalla. La victoria de los cristianos es seguir en pie a pesar de las cosas duras que nos pasan. A todos nos pasan cosas duras, ¿verdad? Pérdidas de familiares. Bueno, yo le contaba que mi papá murió en agosto. Nosotros ya teníamos pensado y orado por esta decisión importante de venir a España. Y cuando fallece mi papá, casi que repentinamente, veo que mi mamá queda viuda. Mi mamá queda viuda, ¿no? Somos 2 hermanos, mi hermana mayor, que está allá en Uruguay, y yo. Y mi mamá no solamente pierde a mi padre en agosto, sino que pierde a 2 hermanos que son pastores en octubre y en noviembre, ¿no? Y yo me voy ahora en abril. Imagínense una mujer de 77 años, una mujer grande, todos los golpes, ¿no? Y yo pensaba en ella y oraba estos días por ella, ¿no? Especialmente porque uno nunca sabe, ¿verdad?, los golpes de la vida, lo que vamos a recibir. No sabemos las noticias que nos van a dar. Y no sabemos cómo va a impactar esa noticia en nosotros. Pero he orado mucho por ella durante esta semana, para que Dios la fortalezca. Porque ella es cristiana, ella ama a Dios, y si estamos hoy en el camino del Señor es porque ella nos llevó a los pies de Cristo. Y yo sé que Dios le va a dar la victoria. La victoria es de permanecer en el camino del Señor, permanecer en pie a pesar de los golpes de la vida. Dios quiere que permanezcas en pie a pesar de los golpes que has recibido. Y acá el versículo 12, que abre también una gran verdad, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Solo con este versículo se podía hacer un gran estudio de qué significa cada uno de estos grupos, ¿verdad? Son como distintos niveles de entidades espirituales, una mayor que la otra, que gobiernan sobre regiones del mundo, sobre países, sobre estados, ¿sí? Son como, y cuando nosotros oramos por España, y oramos por Ondara, y oramos por Denia, y oramos por esta región, tenemos que orar para que sean disipadas esas huestes espirituales que están sobre este lugar, ¿sí? Queriendo gobernar ellos. Porque ahora cuando viene Cristo y viene el ejército de Cristo, venimos a gobernar en el nombre de Jesús. Venimos a poner nuestros pies en el lugar donde el enemigo ya ha tomado posesión. Entonces hay un conflicto espiritual. Hay un conflicto entre el reino del Señor, la iglesia de Jesucristo, y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no quiere que se establezca el reino de Cristo en este lugar. Él quiere que nosotros desistamos, que nos echemos para atrás, que dejemos de pelear, dejemos de luchar. Pero la voluntad de Dios es que permanezcamos en pie luchando. Entonces, hermanos, tu lucha no es contra tu familia, porque a veces uno ve enemigos en la familia, uno ve enemigos en compañeros de trabajo, uno ve enemigos, miembros de la sociedad, vecinos. Nuestra lucha es en el mundo espiritual. Y las armas que tenemos que tener y que debemos desarrollar también deben ser desarrolladas en el mundo espiritual. Una tercera gran verdad es que el enemigo, que es Satanás, dice que vino a hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere destruir nuestras vidas. El enemigo quiere destruir tu vida. Cuando él te pega, cuando te tira los dardos, no tira para jugar, tira para destruir. ¿Saben qué? El enemigo tiene un plan: destruir a la iglesia de Jesucristo y a nosotros, destruir a nuestras vidas. Tenemos que conocer a nuestro enemigo, tenemos que conocer la estrategia de nuestro enemigo, tenemos que conocer el objetivo de nuestro enemigo y tenemos que nosotros tener una estrategia y conocernos a nosotros, nuestros puntos débiles y fuertes. Dice ahí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar en pie o estar firmes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Nadie sabe cuándo va a venir el día malo, ¿sí? A veces estamos, viviendo una vida buena, una vida, estable, tenemos todo resuelto y de golpe, ¿sí?, aparece en el escenario de nuestra vida algo que no estaba en los planes, ¿sí? De repente podemos perder un familiar, podemos perder un trabajo, una fuente laboral, podemos encontrarnos ante una enfermedad que no la teníamos antes y se declara una enfermedad, ¿sí? Estamos ante un juicio, alguien nos hace una demanda, no sabemos cómo resolverlo, una situación nueva en la cual nunca estuvimos antes. De golpe, ¿verdad?, aparece el día y aparece una nota abajo de la puerta y te dice, no, usted se tiene que presentar en el juzgado el próximo lunes y no te dicen por qué. Y le voy a contar una anécdota. Hace muchos años atrás, yo viajé a Estados Unidos y fui varias veces y yo tenía que renovar la visa. Tenía que renovar la visa para poder entrar a Estados Unidos. Y cuando voy a la embajada, al consulado, no sé si alguno ha tenido esa experiencia de ir a la embajada, al consulado de Estados Unidos, no sé si alguno trabaja ahí. Me dice el cónsul, me miraba a mí, miraba el monitor, ¿no? Me miraba a mí, miraba el monitor. Miraba a mí. Dice, ¿usted tuvo algún problema legal en los Estados Unidos? Digo, no. ¿Estás seguro? No. Me miraba el monitor, me miraba a mí. Se ve que había uno muy parecido a mí que tenía un problema legal en los Estados Unidos. Y me dice, bueno, lo tiene que investigar el FBI, ¿no? Lo tiene que investigar el FBI, tiene que pagar, no sé, $50 para que lo investiguemos y lo tiene que pagar ahora, ¿no? Así, los tiene que pagar ahora. ¿Y cuándo me dice la noticia? Después que salga de unos 20 días, lo convocamos. Bueno, en ese momento, una situación nueva. Voy, pago los $50, digo, ¿qué hice? Si yo sabía que no tenía ningún problema, pero era la única manera de que me dieran nuevamente la visa. Y bueno, 15 días después me llaman del consulado de los Estados Unidos, ¿sí?, de un call center. Dice, bueno, se tiene que presentar el lunes a las 9 de la mañana del consulado. Tenemos el resultado de la investigación. ¿Y me puede adelantar algo por teléfono? No, se lo vamos a decir personalmente. Entonces en ese momento le digo a Fabiana, ¿qué hago? Porque entrando en el consulado, en la embajada, es territorio americano. Y si encuentran que soy yo el que hice algo, y si me dejan ahí preso y me llevan en un avión militar a Guantánamo, no sé. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Y no sé, pero... ¿Y si vos estás seguro que no hice? Yo estoy seguro que no hice nada. Entonces, ¿qué momento? Se tiene que presentar el lunes a las 9 de la mañana en el consulado para recibir el resultado de la investigación. Ay, yo solo quería la visa, no quería ir preso. Bueno, entonces, yo estaba seguro de que no había hecho nada. Entonces voy y me presento y dice, no, usted está limpio. Y ahí me dieron la visa. Gracias a Dios. Pero hay momentos que uno recibe noticias y uno no sabe qué hacer. Uno no sabe qué hacer, ¿no? Y yo le decía a Fabián, y si me llegan a llevar, bueno, encárgate de los chiquilines, crialos bien, por favor. Yo me voy a tratar de escapar para volver. Pero a veces recibimos noticias que no sabemos cómo resolver, ¿sí? ¿Cómo vamos a actuar? Y aquí también hay una serie que yo no quiero detenerme en cada una de ellas porque da para hacer un estudio bíblico de esto, ¿no? De lo que significa cada una de ellas. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, llenos de la verdad del Señor, como un arma, ¿verdad? O como una defensa. Eso sería como un escudo, con el escudo de la verdad y la justicia, coraza de la justicia, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, o sea, con calzado, con sandalias. Y hay toda una comparación entre el soldado de
el ejército romano y el soldado de Cristo. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los soldados romanos tenían un escudo, ¿sí?, que era de cueros, con metales, y dice que antes de la batalla sumergían el cuero en el agua para que fuera más como flexible. Entonces cuando venían los dardos llenos de fuego, ¿verdad?, del enemigo, quedaban incrustados allí, no se partía esa como lonja, ¿sí?, ese cuero no se partía y quedaba allí impregnado el dardo y no penetraba esa coraza y no lastimaba al soldado. Dice que tenemos que estar llenos de fe, ¿sí? Una fe inquebrantable. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios acá aparece como primer elemento, digamos, de agresión hacia el enemigo. Hermanos, ¿saben qué? Había una palabra que decía este coro, sobre todo imperio. ¿Se acuerdan del coro que estábamos cantando? Sobre todo imperio. Saben que el ejército de un país o la policía tiene armas. Y legalmente, si usted estudia, el ejército o la policía tienen el imperio de la violencia. Son los únicos que están autorizados legalmente a ejercer la violencia sobre otros. Por eso cuando una persona ejerce violencia sobre otro va preso, tiene que dar parte en el juzgado porque no estamos autorizados. Pero el ejército y la policía tiene armas, ¿sí?, y legalmente tiene el imperio de la violencia. El imperio para poder, y nosotros como soldados de Cristo tenemos también autoridad para agredir también al enemigo, para contraatacar al enemigo. Yo lo que veo es que a veces se ha romantizado mucho la idea de iglesia, y la iglesia siempre ha quedado como una iglesia pobrecita, que está esperando que el enemigo te ataque, ¿no? Y acá estoy pobrecito, ¿no? Me está atacando el enemigo, no puedo más, ora por mí, por favor. No puedo con mi vida, no sé qué hacer con mi vida, ora por mí. Pero el Señor nos manda a levantarnos con las armas que Él nos ha dado y combatir. ¿Saben que cuando vienen esos pensamientos destructivos a nuestra mente, esos pensamientos mentirosos del diablo, tenemos que tomar la palabra y decir, en el nombre de Jesús, yo creo que soy más que victorioso, que el Señor me dio la victoria. Y así como Jesucristo se levantó de entre los muertos y el poder de la resurrección que reinó en Cristo, reina en mí, reina en la iglesia. Tengo el poder en el nombre de Jesús de desafiar a los ejércitos del enemigo y a combatirlo y a echarlo fuera de mi casa. Si usted ve que el enemigo está tomando posesión de sus hijos, los está arrebatando hacia el pecado, los está arrebatando hacia el mal, en el nombre de Jesús, contraataque y declare, mi hijo, mi hija es de Cristo, mi esposo, mi esposa son de Cristo. Nosotros no vamos a dejar que el enemigo tome cuenta de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, que la droga destruya a nuestras familias. No vamos a dejar, en el nombre de Jesús, nos levantamos espiritualmente y combatimos contra el enemigo. Tenemos que tener una actitud de victoria, actitud también de violencia contra el enemigo y contra las acechanzas del enemigo. Dice, me gusta mucho, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y este Espíritu que está acá es Espíritu Santo. Una oración en el Espíritu, que el Espíritu Santo nos guíe a orar como conviene. A veces nosotros también cuando queremos pelear contra algo, si estamos ciegos, ¿verdad? Seguramente le vamos a errar al enemigo, pero cuando tenemos la revelación de Dios de por qué orar, de cuál es la razón, por qué mi familia es como es, por qué mi esposo es como es, por qué yo soy como yo soy, o mi hijo es... A veces uno hace una evaluación analítica, mental. No, pasa que en mi familia siempre tuvimos este problema, ¿no? Capaz que mi abuelo era alcohólico y cada tanto nos deprimíamos y nos gustaba tomar. Pero capaz que hay algo espiritual detrás de eso.
No es solamente ver en la historia las cosas que sucedieron, sino entender de que hay a veces espíritus que se mueven en las familias. Hay espíritus que han tomado, ¿verdad?, control con algún pecado en la familia. Y nosotros estamos peleando contra eso, orando en todo tiempo, con toda oración. Así que en este caso, ¿sí?, la palabra de Dios y la oración son como dos armas que atacan al enemigo en el mundo espiritual. Yo oro y cuando oro en el Espíritu, ¿qué pasa? El Señor me revela por qué orar específicamente y no orar por cualquier cosa. Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Qué es lo que está pasando en mi familia? ¿Por qué estamos con este problema? ¿Por qué no salimos de esto, Señor? Revélame. Y ¿saben? Uno de los problemas que tenemos también en la iglesia moderna. Todos queremos que venga el pastor o la pastora o el evangelista o el profeta y que nos diga, esto es lo que te dice el Señor, ¿no? Este es el problema. Porque queremos que alguien nos lo revele, pero sería mucho mejor que el Espíritu me lo revele a mí. Porque a veces no tengo que estar esperando que venga el congreso de los apóstoles o de los discípulos, no sé, un ejemplo que pongo, ¿no? Y a veces uno quiere ir al congreso que va a ser en Madrid, no sé, en verano, y que va a venir el profeta, y estoy haciendo la cola desesperado para que ore por mí, para que me revele. ¿Y por qué no orás en tu casa y le pedís al Señor que te revele en tu casa? Señor, ¿por qué debo orar? ¿Cuál es el pecado de mi familia? ¿Cuál es el pecado de mis hijos? ¿Cuál es, Señor, mi pecado? ¿Cuál es la lucha que hay en esta ciudad o en este pueblo? Realmente, ¿cuál es la lucha que debemos dar aquí? Revélanos, Señor, revélame. Que tu espíritu me revele, Señor, a mi espíritu. Exactamente a dónde debo atacar, porque no hay peor cosa de que tener armas y tirar las balas a donde no hay que tirarlas. ¿Sí o no? Es como no saber usarla, como dicen, ¿verdad? O como tirar mucha energía al lugar equivocado. Hermanos, estamos en un tiempo que tenemos que estar conscientes de que para poder estar en pie al final de la batalla, tenemos que tener, ¿sí?, la fortaleza. Y quiero leer rápidamente un pasaje en el Viejo Testamento. Lo que me gusta de la Biblia, de la palabra de Dios, que casi todos los pasajes del Nuevo Testamento tienen como un reflejo en el Viejo Testamento, situaciones similares, como que respaldan entre el Viejo Testamento y el Nuevo. Y miren en 1 Samuel capítulo 30, el rey David, capítulo 30, versículo 1 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado, dice, al seguir su camino. Vino pues, dice, David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez lloraste hasta que te faltaron las fuerzas para llorar? Yo me acuerdo de alguna madrugada que estuve desconsolado. Me acuerdo de esa madrugada que estuve desconsolado. Mientras mi esposa dormía, mis hijos dormían, yo pensaba en una situación que estábamos viviendo y no podía dormir. Y me acuerdo que pasé toda la noche llorando, orando y llorando, hasta que dejé de llorar, no porque encontré solución, sino porque me faltaban las fuerzas para seguir llorando. No sé si les pasó. Y en algo pequeñito puedo llegar a entender a David. David, en este pasaje, en el capítulo 30, ya había vencido a Goliat. Ya había sido ungido como rey.
Ya Samuel le había echado el aceite, ¿verdad?, de la unción. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba ungido espiritualmente. Un hombre acostumbrado a pelear, acostumbrado a las batallas. Y él había huido de Israel, digamos, porque Saúl lo quería matar, ¿se acuerdan? Saúl se había llenado de envidia porque sabía que David iba a ser el próximo rey y él estaba perdiendo, ¿verdad?, la autoridad, y veía que David la ganaba delante de Dios y de los hombres. Y lo perseguía para matar, y David como que no quería matar a Saúl, no quería tocar al ungido, como decía él. Entonces él se escapó para el digamos, terreno de los enemigos, para el lugar donde estaban los filisteos, y se llevó a su familia. Y habían varios soldados que estaban con él. Y dice que en una incursión que ellos salían a pelear, dejaron a sus familias en el pueblo donde vivían, y cuando vuelven, la ciudad estaba quemada y se habían llevado cautivos, secuestrados a sus esposas y hijos. Imagínense que usted llega a su casa y que usted sabe, le prendieron fuego en la casa con todo lo que tenía adentro, o sea, no le quedó nada, y todavía se le llevaron a la familia. ¿Sí? No saben si están muertos, si están violados, en qué están, si están vivos, no sabe nada. ¿Cómo puedo reaccionar? Porque una cosa, ¿verdad?, es uno estar mal pensando en el futuro. ¿Será que conseguiré trabajo? ¿Será que no conseguiré trabajo? ¿Verdad? Pero cosas duras como esta. Y dice que en un momento él estuvo tan mal, que dice que, acá no dice lloraron, pero sí dice, perdón. Antes alzaron su voz. O sea, yo creo que cuando dice alzaron su voz, gritaban. Gritaban de desesperación por lo que les había pasado, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y dice versículo 6, que es el pasaje paralelo a este que estábamos leyendo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, todavía lo querían matar, a pesar de que había perdido todo y todavía iba a perder la vida, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Le echaban la culpa a él. Fue una mala estrategia, ¿no? Le erraste, David. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Él, siendo un guerrero poderoso, sabía que tenía la necesidad de fortalecerse espiritualmente. Él se fortaleció. Hermanos, tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor cada día para estar en pie, para poder acabar el día en la batalla que nos toca vivir. No es opciones de tener o no tener batallas. Vamos a tener todos batallas. La palabra de Dios nos revela de que quiere el Señor que nosotros acabemos de pie al final del día. Y para acabar de pie tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Que el Señor sea tu fuerza, que el Señor sea tu alimento, que el Señor entre en tus huesos, en tus tuétanos, en tus músculos, en tus células, que Él te levante, que Él te dé ganas de pelear, fortaleza. No hay peor soldado que aquel soldado que ya está derrotado antes de la batalla. Y algo que decía, ¿no? Algo que aprendí de mi padre, que era un hombre disciplinado. Y creo que la iglesia a veces carece de disciplina. Por no ser soldados creemos que no tenemos por qué ser disciplinados. Pero la falta de disciplina, la falta de, digamos, ejercicios espirituales, de orar todos los días, de leer la Biblia todos los días, de clamar todos los días, ¿sí? Eso hace que nos vayamos debilitando poco a poco, y cuando viene el golpe nos agarra mal parados y a veces nos tira abajo. Yo quiero tener un momento de oración, si quieren ponerse de pie por la iglesia. ¿Sí? Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a pedir al Señor fortaleza. ¿Sí? Vamos a llegar a Él reconociendo que somos débiles. Si entramos ante la presencia de Dios con una actitud de orgullo, de soberbia, de que todo lo puedo y ya que...
como que no necesito nada de Dios. Necesitamos todos los recursos de Dios. Sin Él no somos nada. Sin Él no soy nada. Señor, vengo delante de ti en esta hora ya del mediodía, dándote gracias por esta oportunidad que he tenido de compartir tu palabra. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia sedienta de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz. Señor, y tú nos dices en esta mañana, fortalécete en mí. Tú nos dices, Señor, fortalécete en mí. Señor, venimos con nuestro cuerpo cansado, Señor, con nuestro espíritu a veces agotado de la batalla. Señor, reconocemos que te necesitamos. Señor, reconozco que soy débil, que mi carne es débil. Reconozco, Señor, que necesito tu intervención en mi vida. Reconocemos, Señor, que necesitamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo fortalezca nuestras vidas. Espíritu Santo, fortalece a tu iglesia. Fortalece el espíritu de tus hijos. Fortalécenos, Señor. Pero no solamente te pido que nos fortalezcas, sino que nos des disciplina. La disciplina para que cada día estemos preparados para enfrentar al mundo espiritual que nos rodea. Señor, danos la revelación de la importancia de orar, leer la Biblia cada día, Señor, y orar en el Espíritu para que tú nos reveles por qué debemos orar, cómo debemos batallar, qué espíritu debemos atacar en nuestra familia, en nuestra vida, a nuestro alrededor. Declaramos que los cielos espirituales sobre Ondara son abiertos. Que los cielos espirituales sobre esta región de España son abiertos. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu inmundo de las tinieblas que quiera impedir el avance de tu iglesia. Señor, que la venda espiritual de los ojos de los ciudadanos de esta nación caigan por tierra y puedan saber que tú eres el verdadero Dios, el Dios de la salvación. Oro, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, para que encuentren en este tiempo la fortaleza suficiente para poder acabar en pie al final del día de la batalla. Sé bendecido, hermano, sé bendecida, recibe la bendición del cielo, recibe la fortaleza de Dios, la fortaleza que viene del cielo. Señor, transforma nuestro estado de ánimo. No queremos estar arrastrándonos. Señor, no me quiero arrastrar más. Quiero estar en victoria. Queremos estar en victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.